Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Una vez más aquí saludándolos, su amiga y su hermana Sonia. Quiero llevar una reflexión de la palabra en esta hora, contando minutos. Quiero ver qué me sale porque quiero hacer reflexiones que puedan tener un contenido máximo de 5 minutos, algo de que ustedes se puedan edificar y yo sé que a veces cuando hay mensajes algo largos, pues mucha gente como que no se espera hasta el final y tal vez haciendo mensajes cortos usted lo puede disfrutar. Y en esta hora yo quiero dar un mensaje cortito, una reflexión de la palabra que le quiero poner cómo debe de ser un siervo de Dios, porque verdaderamente todos decimos que somos hijos de Dios, que somos siervos de Dios, pero en realidad bíblicamente cómo debería de ser un siervo de Dios. Ciertamente el siervo de Dios tiene que tener muchas características, pero una de las cosas nos vamos a referir al versículo que nos habla, y me voy a tener que poner lentes para decirles, al versículo que nos habla en segunda de Timoteo 2:24. Allí nos habla un texto específicamente de cómo debe ser un siervo de Dios. A lo largo de la Biblia vamos a encontrar muchos pasajes, las características de cómo debe de ser un siervo de Dios. Y uno de los textos que me encanta a mí, que dice el Señor Jesús, dice: ser manso y humilde, aprended de mí, ser manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, Jesucristo es el modelo perfecto de cómo debemos de ser como siervos de Dios. Ese texto no lo tengo textualmente o anotado acá, pero es una de las características de un siervo de Dios, que tiene que tener humildad y mansedumbre. Entonces, si nosotros queremos ser como esos siervos aprobados por el Señor, tenemos que tener muchas cosas, muchas cualidades, porque la verdad aquí nos puede hablar también en segunda de Timoteo 2:24, donde dice: el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Este es un texto básico de cómo debe de ser un siervo de Dios. ¿Y quién es un siervo de Dios? Aquellos que le seguimos al Señor, aquellos que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Desde el momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en sus siervos. Y dice que un siervo de Dios, dice, no debe de ser contencioso. ¿Qué significa esto? Que un siervo de Dios no debe de ser pleitisto, busca pleitos, como le decimos en nuestros países, ¿verdad? No debe de andar buscando contiendas con nadie. Y la verdad, no sé si alguna vez usted no ha tenido una contienda con nadie. Es cierto que a veces vamos a tener situaciones en nuestro caminar cristiano, que vamos a tener alguna confrontación con alguien, vamos a tener que confrontar más de alguna situación. Pero nos quiere decir la Biblia es que nosotros no debemos de andar buscando adrede o a propósito contiendas entre los hermanos, no solo dentro de la congregación, sino que también afuera, ¿verdad? Con las personas que no conocen de Cristo, porque si nosotros decimos ser unos siervos de Dios y andamos buscando contiendas, peleas, argumentos con la gente de allá afuera, ¿verdad? ¿Qué testimonio les podemos dar? ¿Qué mensaje le podemos dar a esas personas cuando nosotros andamos buscando allá afuera contender con la gente, pelear con la gente? Entonces eso no da un buen testimonio de nosotros. Entonces un siervo de Dios debe evitar ser contencioso, y ciertamente a veces tenemos que confrontar cosas, pero con la sabiduría de Dios podemos solucionar algunos conflictos familiares dentro de la iglesia, con el prójimo, con el vecino, con quien sea. Con la sabiduría de Dios podemos llegar a una solución sin llegar a contiendas, a peleas, a tener enemistades con la gente. Si nosotros verdaderamente tenemos a Cristo en nuestro corazón, siempre vamos a buscar la mejor manera para resolver las cosas. Y una de las cosas que también dice de que debe ser amable para con todos, lo dice la Biblia en segunda de Timoteo 2:24, dice que tiene que ser amable para con todos. Un siervo de Dios no debe de ser amable solo con aquellos con quien tal vez tienen, como le digo yo, tienen simpatía. Un siervo de Dios tiene que ser amable para con todos. La amabilidad ante todo. Como siervos de Dios debemos de reflejar el amor de Dios, la amabilidad,
que la gente pueda tener la confianza de acercarse a nosotros y nosotros poder ser amable con las personas, no solo con los que son nuestros amigos, sino con aquellos que tal vez no son tan cercanos a nosotros, que la amabilidad nosotros la podamos reflejar, ¿verdad? No solo con los de la iglesia, sino también con los de afuera. Dice, porque ¿de qué mérito tiene si nosotros somos amables solo con los que nos caen bien, verdad? No tiene ningún mérito ser amables, ser contentos con la gente que solo nos cae bien, y la gente que no nos cae bien, ¿qué vamos a hacer con esa gente? ¿La vamos a hacer una mala cara? ¿Le vamos a hacer desprecios? No, nosotros tenemos que ser amables para con todo, porque eso refleja que verdaderamente somos siervos del Dios Altísimo, del Dios Omnipotente. Entonces también dice que debe estar dispuesto y ser apto para enseñar. Un siervo de Dios siempre debe de tener esa cualidad, ser apto para enseñar. La gente allá afuera verdaderamente tiene muchas dudas de la palabra, muchas dudas de Dios. A veces no entienden. Todavía hay gente que nunca ha mirado o ha leído una Biblia, nunca ha escudriñado la escritura. Y nosotros como siervos de Dios, si alguna persona tiene la necesidad de aprender del Señor, no solo dentro de la congregación, sino fuera de la congregación, nosotros tenemos que ser aptos para enseñar a esa persona, para instruir a las personas, tanto de afuera como las de adentro de la congregación. Me refiero a las personas que van llegando nuevas, que a veces no han sido discipuladas, no saben todavía cómo es, no saben el plan de salvación, y tal vez las personas nuevas tienen muchas dudas dentro de la misma congregación, y nosotros tenemos que ser aptos para enseñar, siempre estar dispuestos a enseñar, porque si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, no precisamente tenemos que saber la palabra de página a página, ¿verdad? Sino que nosotros lo poco, lo mucho o lo que Dios nos ha dado, nosotros podemos con eso que tenemos poder enseñar y poder instruir a otros. Entonces dice ese texto que debemos de ser aptos para enseñar, y la otra parte que dice debemos de ser sufridos. ¿Por qué sufridos? Porque todo cristiano de una y otra manera no puede andar, como decía la palabra, no debe de ser contencioso. Nosotros como cristianos a veces tenemos que ser mansos y humildes, ¿verdad? Nosotros tenemos que mostrar esos frutos del Espíritu Santo, eso que el Señor Jesús nos dice: sed, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y alguien que nos dio la muestra de sufrimiento, de cómo Él vino, fue rechazado, fue blasfemado, fue herido, fue golpeado, fue sufrido hasta lo infinito, es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Todo por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Y nosotros a veces, como cristianos, a veces no queremos sufrir ningún tipo de cosa, no queremos sufrir penalidades. Apenas a veces alguien nos agrede, a veces alguien tal vez no nos saludó, y ya nos sentimos por eso. Y nosotros como hijos de Dios debemos de entender que nuestra vida no va a ser color de rosa, ¿verdad? Como a veces piensan, de que venir a los pies de Cristo todo nos va a ir perfecto, que no va a haber ningún problema, ninguna situación. Ciertamente en el camino del Señor a veces dice que vamos a sufrir, porque vamos a ser rechazados por el mundo, vamos a ser tal vez calumniados, vamos a tener, y el que más se levanta, ¿verdad?, es el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuando nosotros pretendemos o queremos agradar a Dios, va a haber un gigante que se levanta, que es el príncipe de las tinieblas, el enemigo, quien tiene el control de este mundo. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Y un cristiano, si verdaderamente somos cristianos, a veces vamos a sufrir penalidades, vamos a sufrir desprecios, a veces los mejores amigos se van a apartar de nosotros, a veces, si es posible, la misma familia nos va a desechar, ¿verdad? Por causa de Jesucristo. Mucha gente se aleja porque ya no quiere saber nada de nosotros, porque piensan que nosotros somos fanáticos, que estamos locos, que no estamos en nada, que nos lavaron el cerebro. Y yo creo que todos como cristianos hemos sufrido más de alguna ofensa, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios no podemos
ser contenciosos, no nos podemos poner del tú al tú con la gente. Nosotros tenemos que llevar esas ofensas delante de Dios. No podemos andar como siervos de Dios peleándonos con medio mundo, queriendo así como estar a la defensiva. Nosotros podemos orar por las personas, podemos explicarles el plan de salvación, pero no podemos andar peleándonos o poniéndonos a la defensiva con nadie, sino que dice la palabra que el siervo de Dios tiene que ser sufrido. Y ciertamente vamos a sufrir muchas cosas en esta vida. Ya yo creo que más de alguno ha sufrido desprecios, ha sufrido de rechazos de una de otra manera. Mucha gente que se ha alejado de ti por causa del evangelio, pero es hermoso si somos despreciados por causa de él. La verdad, hay una recompensa grande cuando decidimos nosotros servirle al Señor, no negar a ese Cristo que nos ha lavado, que nos ha limpiado, que nos ha liberado del pecado. La verdad, ¿cómo negarlo si nosotros hemos podido ver su mano en nuestra vida? Y bueno, dice que el siervo de Dios tiene que ser sufrido, en vez de que nosotros andemos en contiendas, en pleitos, queriéndonos poner a la defensiva con la gente. Nosotros tenemos que ser sufridos, tenemos que a veces llevar el agravio delante de Dios. No podemos andarnos peleando, contendiendo con medio mundo, y ciertamente a veces algunas cosas nos van a dañar, tal vez nos van a herir el corazón, pero si verdaderamente nosotros llevamos esas ofensas delante del Señor, el Señor nos sana, el Señor nos libera, y nosotros podemos encontrar en el Señor esa paz sin necesidad de contender con las personas. Podemos perdonarlas en nuestro corazón y decirle al Señor: Señor, yo perdono a esta persona que me ofendió, libérame, sáname toda herida, toda ofensa. Y nosotros podemos llevarle la ofensa delante del Señor. Y tenemos que entender también que nosotros, dice, que como siervo de Dios, también nuestro objetivo principal tiene que ser agradar a Dios. Ante todas las cosas, nuestro objetivo va a ser siempre agradar al Señor Jesucristo, porque si nosotros pretendemos agradar a este mundo, agradar al hombre, entonces no seríamos siervos de Jesucristo. Y me voy a quedar con este versículo en Gálatas 1:10 que dice: ¿qué busco con esto? Dice en Gálatas 1:10, es la Nueva Versión Internacional. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Entre signo de interrogación. Piensan que por eso, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Agradar a los demás? Si yo buscare agradar a otros, no sería un siervo de Dios. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que si nosotros pretendemos agradar al hombre, agradar al mundo, entonces no seríamos siervos de Dios. Si queremos quedar bien con medio mundo, si queremos quedar bien con las personas, bien con el hombre, cuando nosotros somos siervos del Señor, verdaderamente no vamos a agradar al mundo. Si nosotros quisiéramos tener contentos al mundo, a toda la gente que está allá afuera, que nos aplaudan, quedar bien con ellos, dejaríamos de ser siervos de Dios, porque nosotros tenemos como siervos de Dios, nuestra prioridad va a ser siempre agradar al Señor por sobre todas las cosas, porque si nosotros pretendemos agradar al mundo, no somos siervos de Dios. Y con esta palabra me despido. Que nosotros ante todo reconozcamos que somos siervos del Dios Altísimo, y que nosotros tenemos que a veces sufrir penalidades, sufrir desprecios, que no nos extrañe si la gente allá afuera nos desprecia, y cuando nos desprecian, cuando desprecian lo que nosotros predicamos, lo que nosotros hablamos de la palabra del Señor. Le digo, hermano, amigo, aquellos que predican el evangelio, no te están despreciando a ti, no te están desechando a ti, están desechando la palabra de Dios, están desechando a Jesucristo, porque dice que al que ustedes los oye, a mí me oye. Cuando nosotros llevamos el evangelio de Jesucristo, el que oye las palabras que dice la Biblia, cuando escuchan esta palabra poderosa, están escuchando la voz de Dios. Pero si rechazan esta palabra, están rechazando a Jesucristo mismo. Entonces, no nos sintamos mal
Si alguien nos rechaza, si alguien nos desprecia, si por ser como eres, porque predicas el evangelio, no le cae bien a la gente, te ven como religiosa, te ven como rara, como fanática, no te preocupes. Como dice el apóstol Pablo, si yo quisiera agradar a la gente, ganarme el favor de la gente, no sería un siervo de Jesucristo. Y ante todo yo he aprendido una cosa, que yo no voy a perder mi tiempo queriendo agradar a la gente, queriendo agradar al mundo. Mi prioridad es agradar al Señor por sobre todas las cosas. Y no importa quién se enoje. Si alguien se molesta por cómo yo soy, porque me encanta la palabra y la verdad, no lo hago porque me vean a mí, sino que yo sé que hay mucha gente que necesita esta palabra. Yo sé que no es para todos esta palabra, porque algunas personas menosprecian las cosas de Dios y menosprecian tal vez por la persona de quien viene la palabra. Porque dice que también dice el Señor Jesús que nadie es profeta en su propia tierra, nadie. Y nosotros a veces no nos preocupemos si los mismos de tu casa, de tu familia, del medio ambiente donde tú te mueves, la gente toma en poco tu mensaje. O la gente menosprecia lo que Dios te da. No te preocupes por eso. Con uno, con dos, con uno que reciba la palabra y que Dios penetre esa palabra en el corazón de alguien, con eso date por satisfecho. Dice que nadie es profeta en su propia tierra, dijo Jesucristo, porque aún ni los mismos hermanos de él, ni a esas personas por el pueblo a cual había venido le creían, cuanto más nosotros tan imperfectos. Así es que si tú quieres predicar el evangelio, predícalo, háblalo, grítalo, no importa si alguien lo toma en poco, no. Lo importante es que llegue a más de alguna persona, con una persona que se salve, con una persona que Dios le hable. Por eso siéntete gozoso y feliz. Y si los demás menosprecian lo que tú das, ¿qué importa? La palabra no es para todos. Dios ya tiene preparados los corazones quienes van a escuchar esta palabra. Y un siervo de Dios pretende siempre agradar a Dios antes que agradar al mundo, y eso lo tengo bien claro. Antes me preocupaba que si la gente me veía mal, que si la gente, la verdad, de un tiempo para acá, eso dejó de interesarme. La verdad, yo no pretendo caerle bien a todo el mundo, la verdad. Si yo estuviera queriendo quedar bien con todos, sería una pérdida de tiempo. Y yo ya no desperdicio el tiempo en querer agradar a todos. Yo a quien quiero agradar es aquel que dio la vida por mí, aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. A ese pretendo agradar cada día de mi vida. A él es que yo le doy cuentas de cómo yo vivo, de cómo yo camino. Y es hermoso cuando tú quieres agradar al Dios Todopoderoso. Y no te preocupes. Si tú estás agradando al Señor y estás tratando de caminar en rectitud delante de Dios, eso es lo que importa. Estar en paz con Dios y estar en paz con tu prójimo. Dios te bendiga. Te amo en el Señor y recibe un abrazo fuerte de mi parte. Y espero en otra ocasión. Yo pensaba dar una reflexión de 5 minutos, pero la verdad me es difícil dejar de hablar. Cuando empiezo a hablar de Jesucristo, siento un fuego, siento que algo se enciende dentro de mí. No puedo parar de hablar de Él. Él es mi motor, es el que me inspira a hablar de Él. Y yo dije 5 minutos, voy a ver si puedo dar un mensaje de 5 minutos. Y ya voy casi por los 20. Y si yo aquí estoy, yo te doy 1 hora, 2 horas. Y no puedo parar de hablar de aquel que salvó mi vida, que me sacó de una vida tan miserable, una vida sin sentido, una vida donde yo no hallaba la salida, estaba en tinieblas, en oscuridad. Dice que Él me ha librado del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. De allí me sacó el Señor y por eso no me cansaré de hablar mientras tenga vida. Yo no sé si alguien
por ahí no le agrada que yo hable del Señor, no me importa, seguiré hablando de Él. Y espero que tú seas una de las personas que anheles oír esa voz de Jesús que te dice, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Él te está esperando, solo abre tu corazón a Él. Dios te bendiga, recibe un abrazo de tu amiga y tu hermana Sonia. Te bendigo en el nombre del Señor. Amén.